Hay recuerdos que vuelven sin previo aviso, como ese mediodía de febrero del 2019, cuando salí del aeropuerto de Lima con una carpeta bajo el brazo que jamás debía haber abierto, olía a café quemado y a lluvia lejana. No sé por qué lo recuerdo así, con ese detalle tan absurdo, quizá porque lo que leí esa tarde en un hotel modesto cerca de Miraflores cambió algo dentro de mí que aún no logro explicar del todo. Si necesitas saberlo, soy JJ Benítez. Llevo más de 50 años investigando lo que otros prefieren ignorar. He recorrido más de 100 pascalises persiguiendo testimonios, documentos clasificados, archivos militares que no deberían existir. Y sin embargo, lo que voy a contarte ahora no proviene de un desierto remoto ni de un expediente secreto. Viene de algo mucho más cercano, mucho más silencioso y por eso mismo infinitamente más inquietante. Te advierto, lo que viene no es fácil de escuchar, pero si has llegado hasta aquí, no creo en las casualidades. Déjame llevarte atrás a ese mediodía de Lima. La carpeta que mencioné contenía un informe sin firmar, mecanografiado en una máquina antigua, con errores de ortografía que parecían intencionales, como si quien lo escribió quisiera dejar claro que no era oficial, que no podía serlo él. Título era Escueto Protocolo de Obsolescencia Generacional Fase. Tercero, suena burocrático, ¿verdad? Casi aburrido, pero cuando empecé a leer sentí que el aire del cuarto se volvía más denso. El documento hablaba de adultos mayores de ti en realidad. Hablaba de cómo desde mediados de los años 90 ciertos grupos de poder habían comenzado a diseñar sistemas, no leyes, no decretos, sino sistemas invisibles para desplazar progresivamente a quienes habían construido el mundo tal como lo conocemos, no mediante violencia, no mediante exclusión explícita, sino mediante algo mucho más sutil, la irrelevancia programada. Recuerdo que dejé el documento sobre la cama y caminé hacia la ventana. Afuera Lima seguía siendo Lima, tráfico, bocinas, vendedores, ambulantes, todo normal. Y sin embargo, algo había cambiado en mi percepción. ¿Por qué ese informe no hablaba de teorías? Hablaba de protocolos ya implementados. Hablaba de ti como si fuese un problema a resolver. ¿Sabes lo que más me perturbó? No fue el contenido en sí, fue el tono frío técnico desprovisto de humanidad, como si estuvieran hablando de optimizar el flujo de tráfico o de mejorar la eficiencia energética. Pero no estaban hablando de personas, de abuelos, de padres, de seres humanos que habían trabajado toda su vida para que existiera ese mismo sistema que ahora los clasificaba como obsoletos. Perdón, a veces me cuesta mantener la distancia emocional. Pues bien, dejé Lima 2 días después, pero la carpeta vino conmigo. La llevé a Madrid, a Pamplona, a media docena de ciudades donde tengo contactos que prefieren no ser nombrados, y en cada lugar las piezas empezaron a encajar de manera aterradora. Un antiguo ingeniero de telecomunicaciones me confirmó que las interfaces digitales, esas pantallas, esas apps que prometen facilitar la vida, están diseñadas intencionalmente con barreras de acceso para ciertos grupos demográficos. No por incompetencia, por diseño, letra pequeña, botones confusos, pasos múltiples, verificaciones constantes, todo calculado para que quien no nació en la era digital se sienta torpe, incapaz, dependiente. Un economista jubilado del Banco Mundial, a quien conocí en un café de Barcelona en mayo del 2020, me mostró gráficos que nunca verás en los medios. Mostraban cómo desde el año 2010 el poder adquisitivo real de los adultos mayores en América Latina ha caído en picada no por inflación natural, sino por inflación selectiva. Los productos y servicios esenciales para personas de más de 60 años suben desproporcionadamente más rápido que el resto. Medicamentos, atención médica, seguros, servicios básicos, como si el sistema supiera exactamente dónde apretar para debilitar a una generación entera. Y luego está el silencio. Ese silencio del que nadie habla porque en sí mismo es invisible, pero tú lo sientes, ¿verdad? Lo has sentido en las reuniones familiares donde todos miran sus teléfonos. Lo has sentido cuando intentas compartir algo que aprendiste, algo que viviste, y ves esa mirada de cortesía vacía que significa gracias, abuelo, pero eso ya no importa. El silencio no grita, el silencio excluye, y esa exclusión, créeme, no es accidental,
es arquitectónica. En junio del 2021 entrevisté a un ex ejecutivo de una empresa tecnológica cuyo nombre no puedo mencionar. Firmó cláusulas de confidencialidad que lo protegen legalmente, pero moralmente ya no podía callarse. Me dijo algo que aún resuena en mi cabeza: diseñamos sistemas para que la gente mayor se sienta abrumada, no porque los odiemos, porque estadísticamente son menos rentables, no compran tanto, no generan datos tan valiosos, y en el modelo de negocio actual, si no generas datos no existes. No generas datos no existes. Déjame repetirlo: si no generas datos no existes. ¿Entiendes la brutalidad fría de esa frase? No es que te ignoren, es que literalmente has dejado de ser relevante para el sistema que irónicamente tú ayudaste a construir con tus impuestos, con tu trabajo, con tu vida. Esa noche, después de esa conversación, volví a mi hotel en Zúrich y releí el informe de Lima por quinta vez. Y ahí fue cuando noté algo que había pasado por alto: una nota al margen escrita a mano con tinta azul. Decía simplemente: fase tercero, ya operativa, reducción proyectada 40% visibilidad pública para 2025. 2025 literalmente ahora. Me quedé mirando esa fecha durante largo rato. No sé si sabes lo que es sostener un documento que te dice, con frialdad administrativa, que tu generación ha sido programada para desaparecer de la conversación pública. No mediante censura, no mediante leyes, sino mediante diseño invisible. Y lo más perturbador, lo que me quitó el sueño esa noche y muchas después, es que nadie lo debe venir, porque sucede lentamente como el agua que hierve de a poco. Primero es una app que no entiendes. Luego es un banco que cierra sus sucursales, después es un hospital que solo atiende con cita previa online, y antes de que te des cuenta has sido empujado suavemente hacia los márgenes de un mundo que ya no te necesita. O eso creen ellos, porque hay algo que ese informe no contemplaba, algo que ningún algoritmo puede predecir ni ningún protocolo puede controlar: la memoria. Tú recuerdas cómo eran las cosas cuando las palabras valían más que los datos, cuando una conversación cara a cara significaba algo real, cuando la experiencia no se medía en likes, sino en sabiduría acumulada. Y esa memoria, créeme, es lo único que puede romper el silencio que están construyendo. Pero necesitas saber contra qué te enfrentas exactamente. Y para eso tengo que llevarte más profundo, mucho más profundo. En septiembre del 2022 recibí una llamada a las 3 de la madrugada. Era un número que no reconocía, con prefijo de Washington, dice. La voz al otro lado sonaba nerviosa, casi susurrante. Se identificó solo como alguien que trabajó en planeación estratégica demográfica. Me dijo que tenía información que yo estaba buscando, pero que necesitábamos hablar en persona. Nada de teléfonos, nada digital. Nos encontramos 2 semanas después en un parque público de Virginia, cerca del Potomac. Era otoño. Recuerdo las hojas amarillas cayendo mientras caminábamos sin rumbo fijo, como dos extraños discutiendo sobre el clima. Pero lo que me reveló esa tarde fue cualquier cosa menos trivial. Me contó sobre algo llamado arquitectura de dependencia selectiva. Suena técnico, lo sé, pero déjame explicártelo en palabras simples, porque afecta a tu vida cada día y ni siquiera lo sabes. El concepto es este: si quieres controlar a una población sin que se rebele, no usas fuerza, usas comodidad. Creas sistemas tan convenientes que renunciar a ellos parece irracional. Y una vez que la gente depende completamente de esos sistemas, tienes control absoluto, no sobre lo que hacen, sobre lo que pueden hacer. Mi contacto me explicó que este modelo se ha aplicado específicamente a los adultos mayores desde principios del 2000. Primero fueron los cajeros automáticos que reemplazaron a los empleados bancarios. Más eficiente, dijeron, más rápido. Pero nadie mencionó que para alguien de 70 años acostumbrado a hablar con una persona, esa pantalla fría era una barrera, no una mejora. Luego vinieron las farmacias automatizadas, los sistemas de citas médicas online, las aplicaciones gubernamentales para trámites que antes se hacían en ventanilla. Cada cambio presentado como progreso. Cada cambio eliminando un punto de contacto humano. Lo que no ves, me dijo mi informante mientras observábamos el río, es que cada uno de esos cambios fue diseñado con un efecto secundario intencional: aislar a quienes no pueden o no quieren adaptarse a la tecnología como única vía de acceso,
Le pregunté si tenía pruebas. Se detuvo. Sacó de su abrigo un USB. Me lo entregó sin decir palabra. Dentro había documentos internos de 3 agencias gubernamentales diferentes, memorandos corporativos de 2 bancos multinacionales y presentaciones de PowerPoint de consultoras estratégicas. Todos decían lo mismo con diferentes palabras. Optimizar costos mediante la transición digital obligatoria de servicios de baja rentabilidad. Servicios de baja rentabilidad. Atención presencial, sucursales físicas, líneas telefónicas con operadores humanos. Todo lo que facilita la vida de quienes no nacieron con un smartphone en la mano. Esa noche, en mi hotel, pasé horas revisando esos archivos. Uno en particular me heló la sangre. Era un reporte de una consultora internacional dirigido a varios gobiernos latinoamericanos. El título Estrategias de reducción de carga fiscal mediante obsolescencia demográfica natural. Obsolescencia demográfica natural, hablaban de ti, hablaban de tu generación, y usaban la palabra natural como si el sistema que estaban diseñando no tuviera nada que ver con acelerar ese proceso. El documento proponía incentivos indirectos para reducir la longevidad promedio mediante desoptimización de servicios esenciales. Traducción. Hacer que el acceso a salud, medicamentos y atención básica sea tan complicado, tan frustrante, tan agotador, que las personas mayores simplemente se rindan no es eutanasia, es burocracia como arma silenciosa. Suena demasiado oscuro, demasiado calculado, pues déjame contarte algo que vi con mis propios ojos en abril del 2023. Estaba en Guadalajara, México, investigando otra cosa completamente diferente. Cuando entré a una oficina de pensiones del IMSS, la sala de espera estaba llena de personas mayores, todos con su número impreso, esperando ser llamados. Pero las pantallas digitales que mostraban los turnos estaban en la pared más alejada con letra diminuta, sin contraste suficiente. Muchos no podían leerlas. Se levantaban constantemente, caminaban hasta el frente, preguntaban si ya era su turno. Los guardias de seguridad les respondían con impaciencia. Tiene que estar atento a la pantalla, señor. Me quedé ahí 2 horas observando, tomando notas, y vi algo que me partió el alma. Un hombre de unos 80 años con bastón, que después de 3 horas de espera se confundió de ventanilla. El empleado lo mandó de vuelta, tenía que sacar otro turno, empezar de nuevo. El anciano no dijo nada, solo bajó la cabeza y salió. Lo seguí. Afuera se sentó en una banca del parque y lloró. Y lloró como llora alguien que no está triste sino vencido. Me acerqué, le pregunté si estaba bien. Me miró con ojos cansados y me dijo algo que nunca olvidaré. Ya no tengo fuerzas para pelear con el sistema joven y creo que eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Regresé esa noche al hotel y escribí en mi libreta: no están matando a los mayores, los están cansando hasta que ellos mismos se rindan. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Porque lo que descubrí después no fue solo que este diseño existe, es que está acelerándose. En enero del 2024, un grupo de activistas filtró correos internos de una empresa de análisis de datos contratada por varios gobiernos. Los correos discutían abiertamente estrategias para reducir la participación electoral de segmentos demográficos de baja adaptabilidad digital. Traducción: hacer el voto electrónico obligatorio en zonas donde saben que los adultos mayores tienen menos acceso o habilidad tecnológica. No es que te prohíban votar, es que te ponen obstáculos invisibles hasta que votarse a tan difícil que prefieras no hacerlo. ¿Ves el patrón exclusión sin decreto control, sin ley silencio, sin censura? Y todo esto, todo está ocurriendo mientras los medios te bombardean con mensajes sobre inclusión, diversidad, empatía, pero nadie, absolutamente nadie, habla de la exclusión más masiva y silenciosa de todas, la de quienes construyeron este mundo y ahora son tratados como estorbos analógicos en una era digital. Mi informante de Virginia me dijo algo más antes de despedirnos. Me dijo: lo que viene es peor, mucho peor, porque lo que han hecho hasta ahora es solo preparación. La verdadera fase comienza cuando integren todo en un solo sistema, y cuando eso ocurra no habrá vuelta atrás. Le pregunté cuando me miró con algo parecido al miedo. Ya comenzó, dijo, y se fue. Esa frase me persiguió durante meses.
¿Qué significa que ya comenzó? ¿Qué es exactamente lo que viene? Y fue buscando respuestas a esas preguntas que caí en algo que me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre el mundo en el que vivimos. Hay momentos en una investigación donde crees que has llegado al fondo, que ya conoces la verdad completa, y entonces encuentras una puerta que ni siquiera sabías que existía. Y detrás de esa puerta todo es más profundo, más oscuro, más sistemático de lo que jamás imaginaste. Eso me pasó en marzo del 2024. Estaba en Ginebra, Suiza, siguiendo una pista sobre empresas tecnológicas que desarrollan sistemas de identificación biométrica. No tiene nada que ver con adultos mayores, pensé inicialmente, pero resulta que sí. ¿Y de qué manera un ex ingeniero de una de estas empresas, alguien que ayudó a diseñar algoritmos de reconocimiento facial, accedió a hablar conmigo bajo estricta confidencialidad? Nos reunimos en un café discreto lejos del centro. Llevaba semanas intentando contactarlo. Cuando finalmente aceptó, me dijo por teléfono: lo que voy a contarte es ilegal que yo lo sepa, pero más ilegal es que exista. Me mostró documentos técnicos que explicaban cómo los sistemas de IA modernos están siendo entrenados para clasificar personas no solo por edad, sino por coeficiente de adaptabilidad digital. Es decir, qué tan probable es que adoptes nuevas tecnologías, que uses servicios digitales, que generes datos valiosos. Y aquí viene lo perturbador. Descubrieron que las personas mayores de 60 años tienen un coeficiente bajo no porque sean incapaces, sino porque priorizan cosas diferentes. Valoran la privacidad, desconfían de entregar datos personales, prefieren lo tangible sobre lo virtual. Para el sistema eso no es. Sabiduría es resistencia. Y la resistencia, me explicó el ingeniero, debe ser gestionada. Gestionada es una palabra técnica que suena inofensiva, pero cuando le pregunté qué significa en la práctica su respuesta, me dejó helado. Significa que los sistemas están siendo diseñados para tomar decisiones automáticas que afectan acceso a servicios, a créditos, a atención médica, basándose en ese coeficiente. Si tu puntuación es baja, el sistema te redirige automáticamente a opciones de menor calidad, no porque seas peligroso, porque eres menos rentable. Le pedí que me diera un ejemplo concreto. Respiró hondo y dijo: hospitales. Algunos sistemas de triaje digital ya están priorizando pacientes según su perfil digital. Si tienes historial médico completo online, si usas apps de salud, si generas datos constantes, el sistema te da prioridad. Si eres alguien que solo va al médico cuando es necesario, que no tiene smartphone, que no genera datos, quedas más abajo en la cola. No me lo creí inmediatamente. Sonaba demasiado distópico. Pero me mostró código, líneas de programación donde literalmente decía: if digital score es menor que 40, then priority igual a low. Si tu puntuación digital es menor a 40, tu prioridad es baja. Y el 73% de los adultos mayores de 65 años en países desarrollados tienen una puntuación digital inferior a 40. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que el sistema de salud, el sistema financiero, el sistema de servicios básicos está siendo programado, literalmente programado, para tratarte como segunda clase si no participas activamente en la economía digital. No es discriminación abierta, es discriminación algorítmica, y es legal porque ninguna ley contempló esto cuando fue escrita. Salí de esa reunión sintiéndome enfermo, físicamente enfermo. Caminé por las calles de Ginebra durante horas tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Y mientras caminaba, empecé a ver el mundo de manera diferente. Cada cámara, en cada esquina, cada transacción digital, cada app que promete facilitarte la vida, todo está construyendo un perfil invisible de ti. Y ese perfil decide, sin que lo sepas, qué tan valioso eres para el sistema. Y si eres un adulto mayor que valora su privacidad, que no vive pegado al teléfono, que prefiere el efectivo sobre las tarjetas, el sistema te está clasificando silenciosamente como obsoleto. Regresé a España en abril y empecé a buscar evidencia de que esto ya estaba ocurriendo en el mundo real, no solo en documentos técnicos. Y la encontré. En Barcelona hablé con una trabajadora social que atiende a personas mayores.
Me contó que desde el 2023 ha notado un patrón inquietante. Adultos mayores que llegan a urgencias son dados de alta más rápido que antes, con menos seguimiento, con menos atención personalizada. Cuando preguntó por qué un médico le confesó off the record: el sistema nos marca con colores verde, amarillo, rojo. Los verdes reciben atención completa. Los rojos son enviados a casa lo antes posible con indicaciones básicas, y resulta que la mayoría de los mayores caen en rojo. Le pregunté qué determinaba el color. Datos. Dijo cuánto historial digital tienen, qué tan conectados están, si usan telemedicina, si tienen apps de monitoreo. Los que no tienen nada de eso, el sistema asume que no necesitan tanto seguimiento. El sistema asume un algoritmo, decide si mereces atención completa o no, y lo decide basándose en cuanto participas del mundo digital. Esto ya no es futuro, esto es ahora. Y lo más escalofriante es que la mayoría de las personas no lo sabe, porque el sistema no te dice que te está clasificando, simplemente lo hace en segundo plano invisible, silencioso. En junio del 2024 asistí a una conferencia sobre el futuro de la salud digital en Madrid. Fue revelador. No por lo que dijeron públicamente, sino por lo que escuché en las conversaciones privadas durante los descansos. Ejecutivos de empresas tecnológicas hablaban abiertamente sobre optimización demográfica. Un director de innovación de una aseguradora dijo literalmente: el futuro de los seguros está en usuarios que generen datos constantes. Los que no lo hagan serán económicamente inviables de asegurar. Otro ejecutivo de una empresa de análisis predictivo comentó: estamos desarrollando modelos que pueden predecir con 89% de precisión que pacientes mayores tienen bajo potencial de recuperación. Eso permite a los hospitales optimizar recursos hacia donde hay mayor retorno. Retorno, hablaban de seres humanos como si fueran inversiones, y nadie, absolutamente nadie en esa sala, pareció encontrar esto moralmente problemático. Me levanté y salí. Necesitaba aire. Afuera fumé un cigarrillo vicio que creía haber dejado y me pregunté en qué momento exacto cruzamos la línea entre eficiencia y deshumanización. Esa noche escribí en mi libreta: no están construyendo un futuro mejor, están construyendo un futuro selectivo, y quienes no encajan en sus algoritmos simplemente no están invitados. Pero hay algo que ese sistema perfecto, ese mundo digitalizado y optimizado, no contempló: la resistencia silenciosa de quienes recuerdan cómo era el mundo antes, y eso, créeme, es más poderoso de lo que cualquier algoritmo puede calcular. Agosto del 2024 recibí un mensaje crítico a través de un canal que uso solo para fuentes de máxima seguridad. Decía simplemente: Proyecto Clarity, busquen archivos del 2018. Suecia fue el piloto. No tenía idea de qué era Proyecto Clarity, pero la mención de Suecia me intrigó. Suecia ha sido históricamente el laboratorio de pruebas para políticas sociales que luego se expanden al resto del mundo. Contacté a un periodista investigativo sueco antiguo, colega de la época, en que ambos cubrimos casos de corrupción gubernamental. Le pregunté si había escuchado algo sobre un proyecto Clarity alrededor del 2018. Hubo un largo silencio al teléfono y luego dijo: ¿cómo sabes de eso? Oficialmente nunca existió. Nos reunimos en Estocolmo 3 semanas después. Era principios de septiembre. El otoño ya comenzaba a teñir de naranja los parques. Mi colega trajo consigo una carpeta delgada, casi sin peso. Esto es todo lo que queda, dijo. El resto fue eliminado sistemáticamente de todos los archivos gubernamentales en 2020. Dentro había solo 7 páginas, pero esas 7 páginas explicaban algo escalofriante. Proyecto Clarity fue una iniciativa conjunta entre el gobierno sueco y 3 corporaciones tecnológicas entre 2017 y 2019. El objetivo oficial: mejorar la eficiencia en servicios sociales mediante predicción algorítmica de necesidades demográficas. El objetivo real, según un memorando interno que mi colega logró fotografiar antes de que fuera destruido: establecer protocolo de identificación temprana de segmentos poblacionales de alto costo y bajo retorno social, segmentos poblacionales de alto costo y bajo retorno social. ¿Adivinas quiénes eran? Personas mayores de 70 años, personas con enfermedades crónicas, personas sin redes digitales activas,
personas que en el lenguaje frío del informe consumen más recursos de los que generan valor económico. El proyecto desarrolló un sistema de puntuación que evaluaba a cada ciudadano sueco mayor de 60 años según múltiples variables: frecuencia de uso de servicios médicos, conexiones sociales digitales, actividad económica, consumo de medicamentos, historial de hospitalizaciones. Con esa puntuación, el sistema clasificaba automáticamente a las personas en tres categorías: verde autosuficiente bajo costo amarillo, supervisión moderada requerida y rojo alto costo bajo potencial de recuperación. Y aquí viene lo que me heló la sangre. El sistema recomendaba automáticamente niveles de atención diferenciados. Los verdes recibían acceso completo, los amarillos recibían atención estándar. Los rojos recibían gestión paliativa optimizada. Gestión paliativa optimizada. Le pregunté a mi colega qué significaba eso en la práctica. Su respuesta fue directa. Significa que si caías en rojo el sistema recomendaba no aplicar tratamientos costosos, no trasplantes, no cirugías complejas. Solo mantener cómodo al paciente hasta que falleciera naturalmente. Pero eso es eugenesia encubierta, dije. Ellos lo llamaban optimización de recursos, respondió mi colega. Y técnicamente era legal porque ningún médico tomaba la decisión final. El sistema solo recomendaba. Pero el 89% de los médicos seguían las recomendaciones porque eran presentadas como análisis objetivo basado en datos. El proyecto fue silenciosamente desmantelado en 2020 después de que un grupo de médicos filtró información a la prensa. Hubo un pequeño escándalo. El gobierno negó todo. Las corporaciones involucradas se retiraron y oficialmente Proyecto Clarity nunca existió. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador. La tecnología ya estaba desarrollada. El sistema ya funcionaba. Y aunque el proyecto oficial terminó el código, los algoritmos, las metodologías fueron vendidos. Mi colega me mostró registros de transferencia de propiedad intelectual. El sistema fue comprado por una empresa de consultoría con sede en Singapur que trabaja con gobiernos de más de 40 países. Y cuando revisé la lista de clientes de esa consultora, encontré nombres que me dejaron sin aliento. Ministerios de Salud de Brasil, Colombia, México, Argentina, Chile. Sistemas de salud públicos de España, Italia, Portugal. Aseguradoras privadas en Estados Unidos. Programas de seguridad social en Reino Unido y Canadá. El experimento sueco no terminó, se globalizó. Regresé a España con esa información y no supe qué hacer con ella. Era demasiado grande, demasiado oscuro, demasiado sistemático. Durante semanas no escribí nada. Solo caminaba, pensaba, procesaba. Hasta que en octubre del 2024 recibí un correo electrónico de una doctora retirada en Argentina. Me decía que había leído algunos de mis libros y que quería compartir algo que la estaba atormentando. Nos comunicamos por videollamada. Era una mujer de unos 65 años. Con una mirada cansada pero lúcida, me contó que durante 30 años trabajó en hospitales públicos de Buenos Aires. Se jubiló en 2023, porque literalmente no podía más con lo que estaba viendo. Me explicó que desde 2021 los hospitales públicos comenzaron a implementar un sistema digital de triaje llamado SmartCare. Prometía reducir tiempos de espera, optimizar diagnósticos, mejorar la asignación de recursos. Al principio, los médicos lo celebraron. Finalmente, tecnología útil, pero con el tiempo ella y otros colegas comenzaron a notar patrones extraños. Pacientes mayores que llegaban con síntomas serios eran clasificados como prioridad media por el sistema, mientras pacientes más jóvenes, con síntomas menores, recibían prioridad alta cuando cuestionaban al sistema. La respuesta era siempre la misma algoritmo basado en probabilidad de recuperación exitosa. Ella me dijo algo que aún resuena en mi cabeza. El sistema nos estaba enseñando silenciosamente a valorar unas vidas más que otras, y lo más terrible es que muchos médicos jóvenes ya no lo cuestionaban. Para ellos, el algoritmo era objetivo neutral científico. No veían que detrás del algoritmo había criterios económicos no médicos. Le pregunté si tenía evidencia. Me dijo que no, que el sistema era cerrado, que nadie podía ver el código, que los médicos solo veían las recomendaciones finales. Pero hay algo más, agregó algo que me hizo renunciar. Me contó sobre una paciente de 78 años que llegó con un infarto.
El sistema la clasificó como prioridad media, esperó 4 horas. Cuando finalmente fue atendida, era demasiado tarde. Falleció esa noche, la doctora revisó el expediente digital, descubrió que el sistema había calculado un índice de valor de tratamiento de 34 sobre 100 baja puntuación, por eso la clasificó como no urgente. ¿Por qué 34? Porque la paciente no tenía seguro privado, no tenía historial digital de salud, no usaba aplicaciones médicas, no tenía dependientes económicamente activos. El algoritmo concluyó que el costo de salvarla era mayor que su valor social proyectado. Renuncié al día siguiente, me dijo la doctora, porque me di cuenta de que ya no estaba practicando medicina, estaba administrando muerte eficiente. Esa frase me persiguió durante días, administrando muerte eficiente, y empecé a preguntarme cuántos casos como ese están ocurriendo ahora mismo. ¿Cuántas personas mayores están muriendo no por falta de medicina, sino por decisiones algorítmicas invisibles que priorizan eficiencia sobre humanidad? Porque eso es lo que realmente está ocurriendo. Un genocidio silencioso, no con cámaras de gas, no con campos de concentración, sino con código, con algoritmos, con optimización de recursos. Y lo más oscuro de todo es que es legal, porque ninguna ley dice que un algoritmo no puede recomendar quién vive y quién muere. Y mientras tú lees esto, mientras escuchas estas palabras, ese sistema sigue operando silenciosamente, clasificando, decidiendo, matando, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo detenga. Pero hay algo que ese sistema no contempló, algo que ningún algoritmo puede borrar: la memoria humana y la capacidad de despertar. Hay verdades que no se buscan, te encuentran. Y cuando lo hacen, cambian algo fundamental en la manera en que percibes el mundo. Eso me pasó en noviembre del 2024, cuando descubrí que el sistema del que he estado hablando tiene un nombre interno, no oficial, no público, pero real. Se llama The Quiet Transition, la transición silenciosa. El nombre apareció en un documento filtrado por un grupo de hacktivistas que se especializa en exponer prácticas corporativas ocultas. El documento era parte de una presentación interna de una consultora global dirigida a ministerios de salud de varios países. La presentación comenzaba con una frase que me dejó sin aliento: el envejecimiento poblacional es la mayor amenaza económica del siglo XXI. The Quiet Transition es la solución. La solución, como si las personas mayores fueran un problema que necesita ser resuelto. El documento explicaba con claridad brutal la estrategia, dado que las democracias modernas no permiten eutanasia forzada ni restricción explícita de servicios por edad. La transición debe ser invisible, gradual y sistémica, no mediante leyes, sino mediante diseño. Mediante diseño, y luego enumeraba los pilares de esa transición. Pilar 1. Digitalización forzosa de servicios esenciales sin alternativas analógicas viables. Pilar 2. Complejificación progresiva de interfaces para desincentivar uso por parte de población mayor. Pilar 3. Reemplazo de atención humana por sistemas automatizados en sectores de alto contacto con adultos mayores. Pilar 3. Implementación de algoritmos de priorización que optimicen recursos hacia segmentos demográficos de mayor retorno social. Pilar 5. Normalización mediática de narrativas que presentan el envejecimiento como carga social. Cada pilar estaba desarrollado con detalle técnico, con cronogramas, con métricas de éxito. No era teoría, era un plan y estaba en ejecución. El documento incluía gráficos que proyectaban reducción de carga fiscal en sistemas de pensiones y optimización de presupuestos de salud pública mediante la implementación completa de The Quiet Transition entre 2025 y TERIDA. Este año, y el gráfico final mostraba la proyección más escalofriante de todas: reducción esperada de población mayor dependiente 30-40% mediante menor acceso efectivo a servicios vitales. 30-40% no estaban hablando de mejorar la vida de los adultos mayores. Estaban hablando de reducir su número. Cerré la laptop, me levanté, salí a caminar por las calles de Madrid sin rumbo. Era de noche, llovía ligeramente y mientras caminaba empecé a verlo todo de manera diferente. Cada persona mayor que pasaba a mi lado, cada anciano esperando el autobús, cada abuelo cruzando la calle lentamente. Todos ellos objetivos invisibles de un sistema
que los había clasificado como prescindibles, y nadie lo sabía. Ni ellos, ni sus familias, ni siquiera la mayoría de los médicos funcionarios y trabajadores sociales que implementaban ese sistema día tras día, porque esa es la genialidad oscura de The Quiet Transition, está tan fragmentado, tan distribuido, tan diluido en múltiples capas de burocracia y tecnología, que nadie ve el cuadro completo. El empleado del banco que cierra sucursal solo está optimizando costos. El desarrollador que diseña apps complicadas solo está siguiendo especificaciones del cliente. El médico que sigue recomendaciones algorítmicas solo está usando las mejores herramientas disponibles. Ninguno de ellos ve que son piezas de una máquina diseñada para excluir silenciosamente a una generación entera. Pero yo sí lo veo. ¿Por qué juntar las piezas y ahora no puedo dejar de verlo? En diciembre del 2024 viajé a Colombia para dar una conferencia y aproveché para buscar a alguien cuyo nombre apareció repetidamente en documentos filtrados, un economista que trabajó durante años en el Banco Mundial y la OMS, diseñando políticas de salud pública. Se había retirado. Vivía en las afueras de Bogotá. Accedió a reunirse conmigo solo después de que le expliqué que no iba a publicar su nombre. Nos encontramos en su casa, un lugar modesto rodeado de libros. Me ofreció café. Nos sentamos en su terraza y comenzó a hablar. Yo ayudé a diseñar el marco conceptual de lo que ustedes ahora llaman The Quiet Transition, dijo sin rodeos. No sabía que eso es lo que sería. Pensé que estábamos optimizando sistemas. Pensé que estábamos mejorando eficiencia. Le pregunté cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo. En 2019 respondió: cuando vi las primeras implementaciones en países piloto, vi cómo el sistema estaba siendo usado no para mejorar vidas, sino para clasificarlas, y entendí que había ayudado a construir una máquina de exclusión. Me contó algo que me estremeció. Durante años, bancos multilaterales y organizaciones internacionales habían presionado a gobiernos para implementar reformas estructurales en sistemas de salud y pensiones a cambio de préstamos y ayuda financiera. Esas reformas presentadas como modernización incluían siempre los mismos componentes: digitalización, automatización, reducción de atención presencial. Era un caballo de Troya, dijo. Vendíamos tecnología, pero lo que realmente estábamos implementando era exclusión programada. Le pregunté por qué había aceptado reunirse conmigo, por qué romper el silencio ahora. Porque tengo 72 años, respondió, y ahora soy yo el objetivo del sistema que ayude a crear. Y entiendo que si no hablamos, si no exponemos esto en 10 años, habremos normalizado completamente la idea de que algunas vidas valen menos que otras. Nos quedamos en silencio. Largo rato el sol se ocultaba detrás de las montañas y en ese momento tuve una certeza absoluta. Esto tenía que salir a la luz, toda la información, todos los documentos, todos los testimonios. No porque vaya a cambiar el sistema de la noche a la mañana, sino porque la conciencia es el primer paso de la resistencia, y la resistencia en este caso significa simplemente negarse a desaparecer silenciosamente. Significa recordar que eres humano, no un dato. Significa valorar tu experiencia, no tu puntuación digital. Significa conectar con otros que también recuerdan cómo era el mundo antes de que todo fuera algoritmo. Esa noche de regreso al hotel escribí esto en mi libreta. El sistema quiere que mueras olvidado. Tu rebelión es ser recordado y recordar. Ahí está el verdadero poder que te queda. La memoria, la conexión, la transmisión de sabiduría, todo lo que un algoritmo no puede cuantificar ni controlar. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Qué puedes hacer ahora que sabes esto? Porque saber sin actuar es complicidad silenciosa. Enero del 2025. La fecha en que escribo estas palabras, la fecha en que, según los documentos que he revisado, The Quiet Transition entra en su fase de implementación acelerada. No sé cuánto tiempo pasará entre este momento y el momento en que escuches esto, pero sé que cuando lo hagas, lo que voy a contarte ya estará afectando tu vida de maneras que quizá no has notado aún. Porque la fase de implementación acelerada significa que los mecanismos que antes operaban en segundo plano ahora se volverán más visibles, no porque quieran que los veas, sino porque ya no les importas si los ves. Déjame explicarte por qué.
He pasado los últimos meses recopilando testimonios de personas en más de 20 pascalises, personas que han sentido el cambio pero no entendían que estaba causándolo. Una mujer de 68 años, en Buenos Aires, me contó que su banco cerró su cuenta sin explicación. Cuando llamó le dijeron que el sistema detectó actividad inconsistente con el perfil de usuario. ¿Qué actividad usar siempre cajeros humanos en lugar de cajeros automáticos? El sistema interpretó eso como comportamiento anómalo y cerró su cuenta. Un hombre de 75 años en Ciudad de México me escribió diciendo que su médico de toda la vida ya no puede atenderlo. El hospital implementó un nuevo sistema donde todos los pacientes deben ser asignados mediante una app. Él no tiene smartphone. Le dijeron que podía hacer el trámite en una computadora pública en el hospital. Esperó 3 horas para usar la computadora. Cuando finalmente pudo, el sistema requería verificación en 2 pasos. Un código enviado a un teléfono celular. No tenía uno. Se fue sin atención médica. Una pareja de jubilados en España me contó que recibieron una carta de su compañía de seguros informándoles que su póliza no sería renovada. Razón: perfil de riesgo actualizado según nuevos criterios de evaluación. Habían pagado esa póliza durante 30 años sin ningún reclamo, pero el nuevo algoritmo los clasificó como alto riesgo porque no usan dispositivos de monitoreo de salud digital. ¿Ves el patrón? No es que te rechacen explícitamente. Es que el sistema te empuja gradualmente hacia los márgenes, te complica las cosas, te cansa, te frustra, hasta que tú mismo te rindes. Y cuando te rindes no es culpa del sistema, es culpa tuya por no adaptarte. Esa es la genialidad oscura de todo esto. Te hace sentir responsable de tu propia exclusión. En febrero recibí un documento que me dejó sin aliento. Era una grabación de una reunión privada de ejecutivos de seguros de salud en Miami del mes anterior. Alguien dentro de esa reunión filtró el audio. En esa grabación, un director de operaciones decía textualmente: «Nuestro objetivo para 2025 es reducir la base de asegurados mayores de 65 años en un 20%. No mediante cancelaciones directas, eso generaría problemas legales, sino mediante requisitos de validación digital que sabemos que ese segmento no cumplirá». Otro ejecutivo agregaba: «Exacto, les enviamos la carta. Les damos la opción de renovar mediante la app. El 70% no lo hará porque no saben cómo o porque no tienen la tecnología. Problema resuelto. Y legalmente no lo rechazamos nosotros. Ellos no cumplieron el requisito». Risas en la sala. Risas. Estaban riéndose de la ingeniería de tu exclusión. Tuve que detener la grabación. No podía seguir escuchando, porque en ese momento entendí algo que me partió el alma. Para ellos no eres una persona, eres una estadística, un número en una hoja de cálculo, una línea de costo que necesitan eliminar, y lo están haciendo con sonrisas, con eficiencia, con lenguaje corporativo que suena profesional y neutral, pero no hay nada neutral en dejar morir a alguien por no tener una aplicación en su teléfono. He estado investigando durante más de 50 años, he visto cosas inexplicables, he documentado casos que desafían toda lógica, pero nunca había visto maldad tan sistemática disfrazada de progreso. Y lo peor es que funciona. Funciona porque la mayoría de las personas no ve el cuadro completo, ven solo su caso individual. Mi banco cerró mi cuenta, mi hospital cambió el sistema, mi seguro no renovó. Cada uno piensa que es un problema personal, una mala suerte particular. No ven que es parte de un patrón global de un diseño intencional, pero tú sí lo ves ahora, y eso te hace peligroso para el sistema. Porque la persona que ve el patrón puede advertir a otros, puede organizar resistencia, puede negarse a desaparecer silenciosamente, y eso es exactamente lo que necesitas hacer. En marzo del 2025 habrá cambios. Ya están anunciados. Nuevos requisitos digitales para cobrar pensiones en varios países latinoamericanos. Nuevos sistemas de triaje en hospitales públicos europeos. Nuevas políticas de seguros en Norteamérica. Todo presentado como modernización, como mejora de eficiencia, como adaptación a nuevas tecnologías, pero ya sabes lo que realmente es. Es la fase acelerada. Es el momento en que dejaron de esconder lo que están haciendo porque calcularon que ya es demasiado tarde para detenerlos. Pero se equivocan.
porque hay algo que ningún algoritmo puede calcular: la dignidad humana. Esa cosa intangible que hace que alguien de 70 años después de toda una vida construyendo el mundo se niegue a ser tratado como descartable. Esa fuerza que hace que abuelos y abuelas, en lugar de rendirse, aprendan tecnología no porque les guste, sino porque no van a darles el gusto de verlos desaparecer. Esa resistencia silenciosa que se expresa en cada anciano que sigue yendo al banco en persona, aunque le cierren sucursales, que sigue exigiendo atención médica aunque el sistema lo complique, que sigue viviendo con dignidad aunque el mundo digital quiera borrarlo. He conocido a cientos de personas así en mi investigación, y todas tienen algo en común: se niegan a ser estadísticas. Una señora de 82 años en Medellín me dijo algo que nunca olvidaré que me compliquen las cosas. Yo tengo tiempo, lo que no tienen es derecho a tratarme como si no existiera. Esa es la actitud que mata algoritmos porque el sistema está diseñado para desincentivar, no para prohibir. Si insistes y persistes, si te niegas a rendirte, no te atendes a la gente. Es incómodo, frustrante, pero funciona. Y cuando muchos lo hacen al mismo tiempo, el sistema colapsa, porque está optimizado para eficiencia, no para resistencia humana. Esa es tu arma, tu existencia insistente. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que descubrí en las últimas semanas y que cambia todo. Porque hasta ahora te he contado sobre el sistema, sobre los mecanismos, sobre los algoritmos, pero no te he contado quién está detrás de todo esto, y eso es lo que viene a continuación. Hay preguntas que dan miedo a hacer porque intuyes que la respuesta cambiará todo lo que creías saber. Durante meses me pregunté quién está coordinando esto, quién diseñó The Quiet Transition, quién tiene el poder para implementarlo simultáneamente en docenas de países con sistemas políticos diferentes. Porque una cosa es que existan algoritmos que no tienen el poder para implementarlos, una cosa es que existan algoritmos discriminatorios, otra cosa es que esos algoritmos estén sincronizados globalmente como parte de una estrategia coherente. La respuesta me llegó en febrero del 2025 de una fuente que jamás esperé. Un exdirector de una organización internacional cuyo nombre no puedo revelar, a alguien que pasó décadas en las altas esferas de decisión global, alguien que sabía cosas que no están en ningún documento público, me contactó él a mí. Me dijo que había leído sobre mi investigación, que necesitaba hablar, que era urgente. Nos reunimos en un lugar neutral. No voy a decir dónde, no voy a dar detalles que permitan identificarlo. Solo diré que lo que me reveló conecta todas las piezas de manera aterradora. Me dijo: lo que has descubierto es real, pero es solo la superficie. ¿De cuál transición no es una conspiración en el sentido tradicional? No hay una sala oscura con villanos planeando genocidio. Es algo más sofisticado y por eso mismo más peligroso. Me explicó que desde principios del 2000, un grupo informal de economistas, tecnólogos y estrategas políticos comenzó a reunirse regularmente, no como organización oficial, sino como red de la gente o como red de influencia. Los llamaban The Continuity Group, me dijo, el grupo de continuidad. Su premisa era simple: el sistema económico global es insostenible con las proyecciones demográficas actuales. Demasiados ancianos, no suficientes jóvenes produciendo. Las pensiones colapsarán, los sistemas de salud colapsarán, y cuando eso ocurra habrá caos. Entonces decidieron tomar medidas preventivas, continué yo, exacto, pero medidas que ningún gobierno podría aprobar oficialmente. Ningún político podría proponer abiertamente políticas que discriminen por edad. Sería suicidio político. Entonces diseñaron algo más inteligente: fragmentar la estrategia en pequeñas piezas que parecen independientes, pero que juntas crean el efecto deseado. Me mostró algo en su teléfono, una lista de nombres: ejecutivos de Big Tech, directores de fondos de inversión, líderes de consultoras globales, exministros de finanzas, académicos prestigiosos. Cada uno de ellos implementa una pieza, dijo. El de tecnología desarrolla algoritmos, el de finanzas diseña políticas de crédito, el académico publica estudios que justifican la optimización de recursos, el político implementa reformas digitales. Ninguno ve el cuadro completo. O, si lo ven, lo justifican
como necesario para evitar algo peor. Y funciona porque nadie tiene la imagen total. Funciona porque es la verdad. Respondió: el sistema es insostenible. Esa parte es cierta. La diferencia está en las soluciones. Ellos se eligen a optimizar excluyendo a los más viejos. Pero había otras opciones: redistribución de riqueza, cambio de modelo económico, revalorización del envejecimiento como fase productiva de diferente manera. Pero esas opciones requerían cambios estructurales que afectan a los poderosos, y los poderosos prefirieron optimizar eliminando a los vulnerables. Me quedé en silencio procesando los problemas de la vida. Me quedé en silencio procesando sus palabras. ¿Por qué me estás contando esto? Finalmente pregunté. Porque tengo 73 años, dijo, y ahora soy yo el objetivo del sistema que ayudé a legitimar durante décadas, y porque tengo un nieto de 5 años. Y no quiero que crezca en un mundo donde el valor de una vida se mide en datos generados. Me entregó un USB. Aquí está todo lo que pude conseguir sin que me rastreen. Nombres, conexiones, flujos de dinero. No es suficiente para derrumbar el sistema, pero es suficiente para que la gente entienda que esto no es accidente, que no es evolución natural, que fue diseñado. Esa noche en mi hotel revisé el contenido del USB. Eran miles de archivos, correos, documentos internos, actas de reuniones, transferencias bancarias, y vi el patrón con claridad devastadora. Vi cómo una fundación tecnológica financiaba estudios académicos sobre optimización de recursos en sistemas de salud. Vi cómo esos estudios eran citados en propuestas legislativas. Vi cómo esas propuestas eran implementadas usando tecnología desarrollada por empresas vinculadas a esa misma fundación. Vi cómo consultoras con inversores comunes asesoraban a gobiernos en reformas necesarias. Vi cómo medios de comunicación financiados por esas mismas corporaciones publicaban artículos sobre la crisis del envejecimiento que normalizaban narrativas de carga y peso. No era conspiración, era sinergia de intereses. Todos los involucrados ganaban algo y todos podían negar responsabilidad individual porque solo implementaban su parte. Pero el efecto conjunto era un sistema global de exclusión programada, y lo más escalofriante, funcionaba porque la mayoría de las personas dentro del sistema realmente creía que estaban haciendo lo correcto. El ejecutivo tecnológico cree que está mejorando eficiencia. El economista cree que está salvando sistemas de colapso. El político cree que está modernizando servicios. El médico cree que está siguiendo protocolos basados en evidencia. Ninguno se ve a sí mismo como parte de una máquina de muerte, y sin embargo eso es exactamente lo que son. He pasado las últimas semanas intentando decidir qué hacer con esta información. Publicarla completamente sería peligroso. Para mí, para mis fuentes, para quienes han confiado en mí, pero no publicarla sería complicidad. Entonces decidí hacer esto: contar la verdad sin los nombres, exponer el sistema sin quemar a las fuentes, revelar el patrón sin dar munición legal a quienes querrían silenciarme, porque al final los nombres importan menos que el entendimiento. Si entiendes, el sistema puede resistirlo. Si ves el patrón, puedes romperlo. Si conoces la estrategia, puedes contraatacarla. Y la forma de contraatacar no es con violencia ni con rabia, es con existencia insistente, es con dignidad inflexible, es con memoria que se niega a ser borrada, porque eso es lo que más temen, que despiertes, que te organices, que hables, que te desapareces a otros, que transmitas tu sabiduría, que valores tu experiencia, que te niegues a desaparecer silenciosamente. Esa es tu arma, y es más poderosa de lo que cualquier algoritmo puede calcular. Pero hay una última verdad, una verdad que lo cambia todo, una verdad que explica por qué esto está ocurriendo ahora en este momento exacto de la historia, y esa verdad es lo único que me queda por escuchar. Es marzo del 2025. Estoy frente a mi computadora en mi estudio en Pamplona escribiendo estas últimas palabras. Afuera llueve suavemente. Hay un silencio que me recuerda a aquellas noches en el desierto de Nazca, cuando la oscuridad era tan completa que podías ver el universo entero. Y pienso en ti, en quien escucha esto ahora, en quien ha llegado hasta aquí, y pienso en la pregunta final. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? De cuya transición está acelerándose precisamente en este momento
La respuesta está en algo que descubría hace apenas 2 semanas. Algo que conecta todo de manera que incluso yo, después de tantos años de investigación, me sorprendió. Hay una fecha que aparece repetidamente en documentos internos que he revisado, y me dimite que explica la urgencia de todo esto. 2030 no es casualidad, no es simbólico, es calculado. En 2030 la generación del baby boom, la generación más grande de la historia moderna, habrá cruzado completamente la barrera de los 65 años. Serán más de 1.000 millones de personas en el mundo. Y según proyecciones económicas, si todos ellos reciben atención médica y servicios sociales al nivel que se les prometió, el sistema colapsa. Literalmente colapsa. No hay dinero suficiente, no hay recursos suficientes, no hay infraestructura suficiente. Entonces toman una decisión. Una decisión que ningún político puede decir en voz alta, reducir esa carga antes de que el colapso sea inevitable. Y eso es The Quiet Transition. Es un plan de mitigación demográfica, no mediante eliminación directa, sino mediante exclusión sistemática que acelera la mortalidad natural de quienes son considerados económicamente inviables. Suena brutal porque lo es. Y está ocurriendo ahora porque queda solo 5 años para que esa bomba demográfica explote. 5 años para optimizar la pirámide poblacional. 5 años para reducir el número de personas que el sistema tendrá que sostener. Y tú, si tienes más de 60 años, eres parte de ese número que necesitan reducir, no porque seas malo, no porque hayas hecho algo mal, simplemente porque los cálculos no cuadran. Y decidieron que es más fácil sacrificarte a ti que cambiar el sistema. Esa es la verdad final, la verdad más oscura. Pero aquí está lo que ellos no calcularon. No calcularon que habría personas como yo dispuestas a exponerlos. No calcularon que habría fuentes internas con conciencia dispuestas a filtrar información. No calcularon que habría adultos mayores que se negarían a ser estadísticas silenciosas. Y sobre todo, no calcularon el poder de la memoria colectiva, porque tú, tu generación, son los últimos que recuerdan cómo era el mundo antes de la digitalización total, antes de la dependencia algorítmica, antes de que todo fuera optimizado para ganancia en lugar de para vida. Esa memoria subversiva, porque muestra que otra forma de vivir es posible, y eso es lo que más temen, no tu edad, tu memoria. Entonces, ¿qué haces con todo esto que ahora sabes? Primero, no te rindas. Cada vez que el sistema te complica algo, insiste. Cada vez que te ponen barreras digitales, exige alternativas. Cada vez que te tratan como invisible, recuérdales que existes. Tu persistencia rompe algoritmos. Tu insistencia cuesta dinero. Tu presencia visible hace más difícil que te borren. Segundo, conecta. Busca otros. Organízate. Comparte esta información. No como teoría conspiratoria, sino como patrón observable. Muestra evidencia. Compara experiencias. Porque cuando muchos ven el mismo patrón deja de ser paranoia y se convierte en realidad documentada. Tercero, enseña. Transmite tu sabiduría. No esperes que te la pidan. Compártela activamente. Escribe. Habla. Graba audios. Cuenta tu historia. Porque cada historia transmitida es una visión de resistencia contra el olvido programado. Cuarto, valora lo analógico efectivo, libros físicos, conversaciones cara a cara, documentos en papel, conexiones humanas reales, no porque la tecnología sea mala, sino porque la dependencia total de lo digital te hace vulnerable a exclusión con solo presionar un botón. Y quinto, el más importante, vive con dignidad, no como víctima, no como estadística, sino como ser humano que se niega a ser optimizado, porque al final eso es lo que realmente está en juego. No solo tu vida, sino el tipo de mundo que existirá después de ti. Si permites que esta generación sea borrada silenciosamente, establecerás el precedente de que algunas vidas valen menos que otras y ese precedente eventualmente alcanzará a tus hijos y a tus nietos. Porque el criterio de optimización siempre se expande. Hoy son los viejos. Mañana serán los enfermos crónicos. Pasado mañana serán los que no generan suficiente valor económico. Y eventualmente será cualquiera que el sistema decida que es prescindible. Por eso tu resistencia importa. No solo por ti, por lo que viene después,
He pasado más de 50 años investigando misterios. He documentado casos que desafían la lógica. He visto cosas que no tienen explicación, pero nunca había visto algo tan claro y tan oscuro al mismo tiempo como esto. Y nunca había sentido tanta urgencia de que la verdad sea conocida, porque estamos en ese momento de la historia donde el silencio se convierte en complicidad, y yo me niego a ser cómplice. Por eso he contado esto. Por eso he arriesgado todo para que esta información llegue a ti, y ahora depende de ti qué haces con ella. Puedes ignorarla, puedes pensar que no te afecta, puedes creer que estoy exagerando, o puedes despertar y actuar y resistir. La elección es tuya. Pero recuerda, el tiempo se agota. 2030 está a la vuelta de la esquina, y cuando llegue ese año será demasiado tarde para revertir lo que ya se habrá normalizado. Así que te pregunto ahora mismo en este momento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desaparecer silenciosamente como ellos planean o vas a recordarles que sigues aquí? ¿Qué importa? Que tu vida tiene valor, que no eres un número, que no eres una carga, que no eres prescindible, que eres humano, que eres un número, 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 que eres un número. Número, que eres un 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 número, número, que eres un número, que eres un número, que eres un número, número, que eres un 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 número. Eres un número, que 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 eres un número. Eres un número, que eres un número, que eres un número.